desierto me encontraba, no imaginaba encontrar agua, perdido estaba, creí no escuchar tu voz. Mis hijos hambrientos, yo destrozado, no había salida, todo era malo. Así es. Tu amor, tu entrega sin condición, me inspiras a ser como tú. Me entregaste. Bueno, en esta mañana de lunes, un nuevo inicio de semana, agradeciéndole a nuestro Padre Celestial por ese nuevo día, por esa nueva semana que nos permite arrancar, y que sea Él en nuestras vidas, guiándonos siempre a sus propósitos. Y como siempre en esta mañana queriendo compartir un mensaje, y wow, este mensaje sí que es tremendo hoy en esta mañana, porque el Espíritu Santo nos ha hablado al Espíritu, a nuestro corazón, a nuestra mente, para que podamos escuchar atentamente. Escucha esto por favor con atención, y que tú y yo podamos tener discernimiento para poder tener esa guía, esa ruta que Dios traza a cada momento para sus hijos, aquellos que abren su corazón a escuchar su voz, a los que con un corazón humilde, un corazón contrito y humillado, están atentamente escuchando su voz, queriendo siempre honrar su palabra y haciendo lo que hay que hacer, escucha esto, para cumplir sus propósitos. Hoy quiero compartirte y quiero que me acompañes, por favor y por supuesto, a uno de los, unas citas, realmente una historia tremenda, muy corta, pero que nos deja una enseñanza realmente poderosa para nuestras vidas. Un código de sabiduría tremendo. Y quiero enfocarme exclusivamente en los versos 43 hasta el verso 48 del capítulo 8 de Lucas. San Lucas capítulo 8, escucha esto. San Lucas capítulo 8 del verso 43 al verso 48. Dice de la siguiente manera: pero una mujer que padecía de flujo de sangre, Jesús se encontraba yendo hacia el camino para hacer uno de sus milagros a la hija de Jairo. Y dice la palabra que una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, escucha esto, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía por ninguno había podido ser curada. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, escucha esto por favor: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices que ¿quién es el que me ha tocado? Terrible, ¿no? O sea, ¿cómo Jesús va a decir una cosa de esas si todo el mundo lo está apretando, lo está asediando? Dice, pero Jesús dijo: alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Wow, el verso 47 dice, escucha esto: entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculto vino temblando y postrándose a sus pies. Escucha esto. Le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Wow, tremendo. Escucha esto, quiero que podamos enfocarnos a lo que quiero llamar la atención en esta pequeña pero grandioso y sustancioso y por supuesto muy constructivo mensaje.
de los versos, escucha esto, 46. Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Jesús no tenía ni idea que esta mujer, ¿sí?, quería ser sana. Jesús no, en el contexto bíblico, vamos a hacer un estudio de contexto para entender ese poder, esa fuerza, esa fe que esta mujer tenía para poder lograr ese propósito, para poder recibir ese milagro que por más de 12 años estaba esperando esta gran mujer. Y Jesús no sabía quién le había tocado, pero lo único que dice el verso 48, a la cual creo yo está poderosamente el mensaje para nosotros en esta mañana, quiere compartir contigo, es que habla y dice Jesús que no se dio cuenta quién la tocó, pero poder de él sí salió. Esta mujer se robó la bendición. Y cuando hablamos de se robó la bendición, podemos entender que en el contexto bíblico, escucha esto, es una mujer con flujo de sangre. En este tiempo es como tener, digamos, un cáncer, es una enfermedad maldita, porque en las leyes de Moisés, una persona que tuviera esta enfermedad tendría que ser aislada. ¿Te parece algo como muy similar a lo que está ocurriendo hoy en la actualidad? La pandemia, la palabra pandemia te dice algo. Esta mujer, en ese tiempo, este tipo de enfermedades se trataban, digamos, como una maldición. Una mujer impía, una mujer maldita, una mujer que no podía estar en la multitud, no podía salir de su casa. Era una mujer señalada. Y quiero entender, o quiero colocarme en la mente y en esa posición de esta gran mujer. ¿Por qué gran mujer? Porque ella, por sobre cualquier cosa, pudo haberse negado y haberse dicho a sí misma que toda la bendita vida, escucha esto, tendría que vivir con esa enfermedad. Tal vez la Biblia no habla, en este caso, de una mujer anciana. Tal vez tampoco habla de una mujer joven. Pero sabemos que está en un proceso. Sabemos entonces que es una mujer que está en un desarrollo, escucha esto, dentro de su madurez, tanto como física y espiritual. Porque escucha esto, esta mujer enclaustrada, encerrada, y dice la palabra, lo vimos ahora, quiero invitarte para que lo puedas leer en Lucas capítulo 8 del verso 43 en adelante. Es más, el verso 40, la Reina Valera lo titula como la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús, o la mujer con flujo de sangre. Y esta mujer, escucha esto, había escuchado de Jesús, había escuchado de ese Jesús que sanaba, ese Jesús hijo de Dios que transformaba, ese Jesús que por donde pasaba sanaba. Cuando pasaba y la gente creía en él, sus vidas nunca serían iguales. Esta mujer había escuchado algo de este hombre, de Jesús, de Nazaret. Esta mujer había escuchado de este hombre que de nuevo hablaba la palabra de Dios, que con sabiduría decía la palabra de Dios, y las personas se transformaban, sus vidas se transformaban. La gente empezaba a hablar diferente, la gente empezaba a actuar diferente. La gente escucha esto dentro de su entorno físico, entorno social. La gente se transformaba en otro ser humano. Esta mujer había escuchado de este Jesús, hijo de Dios, que predicaba el evangelio, que, escucha esto, él se proclamaba hijo del rey. Esta mujer había escuchado que ya había sanado a este varón, este hijo de Dios, muchas personas ciegas, enfermas y ya levantado muertos. Así que, y se iba Jesús a hacer eso precisamente en este contexto bíblico, en ese momento, tal vez en ese exactamente mismo día, ¿sí? Cuando sana el flujo de sangre de esta mujer, pero también sana, libera y resucita a la hija de Jairo. Escucha, por favor, esto. Jesús
Jesús no sabía, solamente sintió que poder de él salió, pero no sabía que iba a ser tocado, no sabía que alguien necesitaba de una bendición de él. Jesús, escucha esto, no había tomado la decisión de bendecir a esta mujer. Ella misma lo hizo, ella misma escuchó de Jesús por su fe, porque dijo: yo tan solo tocaré el manto de este hombre, varón, hijo de Dios, de quien tanto la gente habla, y yo creo que mi flujo de sangre, en donde había invertido todo el dinero, dice la palabra, porque todo el dinero que ella tenía lo había invertido para poder sanar a través de los médicos, aquellas personas que tenían la sabiduría para poderlo hacer, pero ninguno de ellos lo hizo. Por eso la palabra dice aquí que por ninguno de ellos había sido curada. El verso 43 lo dice: 12 años, mujer con una enfermedad tal vez maldita, mujer aislada de la sociedad por una enfermedad que tocó su vida para destruirla. Una mujer que se encontraba enclaustrada, pobre inclusive, porque había perdido y había invertido y había gastado todos sus recursos para poder sanarse. Pero fue tan solo que ella tal vez inclusive quisiera pensar que se quedó sin nada a causa de esta enfermedad. Había vendido todo a causa de esta enfermedad, pero tan solo fue haber perdido todo para entender que lo tenía todo. ¡Wow! Mucho código. Escucha esto, por favor. Ella entendió que aún así hubiese perdido todo su dinero, había invertido todo su dinero para que sus médicos o las personas a las quienes iba a que la trataran, la sanaran, ya se rompiera ese flujo de sangre. Pero ella entendió, escucha esto, que le faltaba una sola cosa. Le faltaba una de las primeras cosas que al mundo le faltan, y es creer en nuestro amado Jesús. Es entender que sin Él no podemos seguir viviendo, que sin Él, escucha esto, no tiene sentido todo lo que hagamos. Esta mujer entendió que había perdido todo, pero que aún, escucha esto, no lo había dado todo, porque le faltaba solamente abrir su corazón. Había escuchado, escucha esto, de este hombre, de este Jesús, pero ella decidió creerle a Él, decidió ponerse en acción, levantarse en acción, y no seguir llorando, mejor, no seguir llorando, ni tal vez maldiciéndose a sí misma, tal vez quejándose por lo que había ocurrido. Ella lo que decidió fue escuchar a ese hombre, creer en ese hombre llamado Jesús, escucha esto, e ir al encuentro con Jesús. Y ella no quería ni siquiera que Jesús le pronunciara una sola palabra. Solamente lo que ella quería era tocar el manto de Jesús, porque era tanto la fe que ella tenía que Jesús la podía sanar, que inclusive Jesús ni quisiera darse cuenta de eso. Tú te puedes imaginar que ella hubiese sido sana y que Jesús no hubiera dicho: pero ¿quién me tocó? Porque poder de mí salió. ¿Tú te imaginas si hace más de 2000 años esta historia pasa y esta mujer, o mejor Jesús, hubiese sentido que poder de él salió? ¿Cuál es el propósito de esta mujer? Escucha esto, por más de 2000 años de existencia en esta historia, ¿correcto? Podemos aprender, las maravillas de Dios. Así que esta mujer decidió creerle a Dios. La fe también es una decisión. Decidió que tan solo tocando su manto, el manto de Jesús, iba a ser sana, iba a ser salva, porque una cosa es ser sano y otra cosa es ser salvo. Ella quería una salud física, pero también había entendido que, escucha esto por favor con atención, al creer en Jesús jamás su vida iba a ser igual. Al creer en ese maestro que solamente al tocar su manto podía transformar su vida. Y eso es un código tremendamente poderoso, porque es en donde allí nosotros debemos sembrar nuestra fe, sembrar nuestra creencia. Y lo que quiero enfocarme, escucha esto, es algo que tremendamente podemos entender como robar la bendición de Dios, porque esta mujer decidió hacerlo.
tal vez no se sentía tan justa, tal vez no se sentía con todos los poderes, dones para poder acercarse a Jesús y ser sana. Pero ella sabía que había vivido un proceso, más de 12 años. Si tú tienes un proceso de 1 año, te faltan todavía 11. Pues así es. Dios hizo que esta mujer perdiera ese flujo de sangre con tan solo tocar su manto, porque era tanta la fe de esta mujer que sabía que si tocar su manto, su vida jamás iba a ser igual. Y eso fue lo que sucedió. Eso fue lo que sucedió. La Biblia tal vez no lo dice. Tal vez qué ocurrió después de lo que pasó cuando tocó el manto de Jesús. Tal vez no podemos entender qué cosas pudo haber hecho esta mujer para haber tenido esa enfermedad. Tal vez ha sido un propósito de Dios, como por ejemplo este hombre que Dios sanó, ciego y que era de nacimiento, y le pregunta a la multitud que cuál es el problema, cuál era el pecado de este hombre, y Jesús le dice: no hay pecado en él, porque hay un propósito divino para todo esto en el proceso. Entonces escucha esto. Otro código de sabiduría en esta mañana es que Dios va a utilizar todo lo que ocurre en nuestra vida a nuestro favor para glorificar primeramente el nombre de Él. No es que nos glorifiquemos, nos gocemos, ¿sí?, por nuestra vida, por nuestras capacidades, actitudes, sino por la gracia y el favor de Dios que está en nosotros. Y eso fue lo que hizo esta mujer. Esta mujer halló gracia delante de Dios y se robó la bendición. Así que hoy en esta mañana la bendición, Dios te dice, hombre y mujer de Dios, la bendición no depende de Él. La bendición de Dios depende exclusivamente de tú y yo. La bendición depende de cómo tú te ancles a esa palabra, que tú le creas a Él, que tú puedas luchar constantemente, enfrentarte a los Goliat que tienes ahí al frente y seguir paso a paso creciendo y creyendo que Dios lo hará por ti. Wow, códigos en esta mañana. Dios te dice que así como esa mujer de flujo de sangre que tuvo más de 12 años enferma, enclaustrada, encerrada, esclava, pobre por lo que ella tenía como enfermedad, Dios hizo que se transformara al instante en una mujer renovada, en una mujer llena y revestida de la gracia del favor de Dios. Porque tal vez la palabra no lo dice, pero esta mujer decidió honrar poderosamente a Dios, honrar su palabra. Escucha esto, porque tal vez esta mujer, escucha esto, entendió que al creer en Jesús, entendió que al seguir a Jesús, entendió que al tocar el corazón de Jesús podía tener todo, absolutamente todo en esa vida, recuperar todo lo que había perdido, pero también entendiéndose que papá Dios le había dado ya un diseño de el reino para poder salvar no solamente su vida, sino la vida de muchas otras personas, porque esta historia no termina, esta historia continúa, esta historia que fue marcada por más de 2000 años, hoy en día se transforma en un mensaje directo a nuestro corazón. Un mensaje que nos enseña el poder de la fe, el poder de la esperanza, el poder de creer. Si tú tienes un problema, una dificultad y llevas 2 años, pues tranquilo, tranquila, te faltan 10 años. Escucha esto, eso no quiere decir que Dios actúe de esa manera. No, señor, no, señora. Dios actúa como tiene que actuar, conforme a sus propósitos, pero principalmente conforme a la ganancia de mi victoria, lo que yo haya robado para mí, para mi familia, a través de la oración, a través de la acción, a través de creer y confiar que Dios todo lo puede, de enfrentarnos a nuestros propios miedos y hacer que nuestra vida se transforme en una vida llena de progreso, de éxito, de abundancia, de bendición, de sobreabundancia. Así que te bendigo en esta mañana y oro, Padre Celestial, para que seas tú mostrándonos cada día tu camino, Señor, enseñándonos siempre tu verdad, Señor. Coloco mi vida y la vida de cada uno de mis hermanos aquí que se encuentran, Padre bendito, en esta publicación en vivo, pero también aquellas personas que lo están escuchando, lo escucharán por el poder de su palabra, Señor, para glorificar tu nombre. Por eso te amo, te bendigo y te pido en el nombre de Cristo, Señor, nos guíes, nos llenes siempre de tu grandeza, de tu poder, de tu favor.
Gracias por lo que permites que cada día pasemos en nuestras vidas. Y gracias por fortalecernos y entregarnos esos diseños divinos de tu reino para nosotros. Gracias, Señor. Te amamos, te honramos y te glorificamos. Te damos toda gloria, poder y majestad. Bendice a los que te bendicen. Gloríate en la paz y el gozo del Señor. Y Dios te entregará todos esos tesoros escondidos y esos secretos muy guardados, para que tú y yo entendamos, sepamos que el nombre que nos colocó Dios es un nombre maravilloso, es un nombre, escucha esto, donde ya lo escogió para hacer de ti un hombre y una mujer grande, en el nombre de Cristo Jesús. Dios te bendiga. Ahí, suscribirte a nuestro canal en YouTube, dale a la campanita y te llegarán las próximas notificaciones de nuestros videos. También puedes hacerlo a través de Facebook, aquí en nuestra página @HCC Vidas con Propósito. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. En el nombre de Cristo Jesús nos enseñe siempre a vivir conforme a tu voluntad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Mil bendiciones. Tú me entregaste, oh, mi propósito de ser padre. Me inspiras a ser como tú. Mil y mil bendiciones. Un abrazo grande. Un feliz día para todos. Bye, bye.